Shalom, Shalom, mi hermana Sonia. Ella no está en Israel. Ella está aquí en Estados Unidos. No sé ahora en qué lado está, porque ella se está moviendo de un lado. Se está moviendo de un lado para otro. Se está moviendo de un lado para otro. Ahora si usted me escucha. Estamos acá en su programa de cada miércoles, de 11 a 12 del mediodía, con nuestra hermana historiadora Sonia Warren. Ella no está en Israel. Le decía que no me escuchaba porque tenía el micrófono acá cerrado. Ella está aquí en Estados Unidos, ella está cerquita de nosotros. Ella no ha tenido los grupos turísticos que ella tiene. Ella es guía turista, historiadora. Y para nosotros es un honor y un privilegio presentarle a la persona que ustedes siempre me preguntan cuándo es que ya va a venir su programa. Estamos hoy con un nuevo tema. El tema de hoy, profecía bíblica del Medio Oriente y la actualidad que está viviendo lo que es el Medio Oriente. Buenos días. Good morning, my sister. Shalom, Pastor Champán, shalom, shalom. Shalom, Como shalom. puede ver, estoy en un hotel y la luz no es buena, así que me van a tener que... No, pero está la iluminación ahí en el hotel está perfecta. Está bien, ¿Así? clarito, bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar del Medio Oriente y vamos a hablar de los grupos diferentes étnicos que hay en el Medio Oriente y quiénes son, primero que nada. Porque mucha gente me dice a mí, bueno, Sonia, ¿quiénes son los judíos? ¿Y quiénes son los musulmanes? ¿Qué es Islam? Y a mí me resulta increíble que la gente me está preguntando esta cosa, ¿no? Pero es que no saben. Entonces, vamos a empezar bien simple y después vamos a ir a las profecías bíblicas y cómo estas se están cumpliendo verdaderamente. Me gustaría, hermana Sonia, que usted vuelva a repetir lo que usted dijo al principio para que quede grabado, que mucha gente le preguntan a usted a esta altura de juego. En el siglo XXI, año 2022, todavía hay gente que no sabe quién es el pueblo judío. Ya, increíble. Así como increíble, ¿no? O sea, vienen a la fe, pero no tienen ningún conocimiento de nada. Y no sé si es porque no quieren leer o no están leyendo la Biblia, porque si leyeran la Biblia sabrían quién es Israel y quién es el pueblo judío, pero hay una falta de enseñanza básica, como puede ver, que la gente me está preguntando esto, y yo voy a dar información básica primero, ¿ok? O sea, no hay problema de no saber, si en algún lugar tenemos que empezar, ¿no es cierto, Pastor Champán? Sí, pero yo agradezco lo que usted está haciendo, pero hermana, yo conozco del pueblo judío, yo conocí por 2 vías, o 3 vías. La primera vía que yo conocí del pueblo judío fue mi abuelo, un pastor, el pastor Juan Charlie, que era pastor de la iglesia bautista, primero duró como 30 años, luego 35 años con el tiempo bíblico, y fue mi abuelo quien sembró en el corazón mío y de todos mis primos, todo mi primo, el amor por el pueblo judío. Fue mi abuelo que nos hablaba de ese pueblo. Luego, cuando yo fui a la escuela, aprendí con la historia, porque la historia registra. No puede haber la historia universal si no aparece el pueblo hebreo. Hay una confusión tremenda, Pastor Champán, quién es el pueblo judío y quién es el pueblo musulmán. Y me están diciendo los dos son lo mismo. No, ayúdenos, por favor. No va a creer las preguntas que yo recibo. Y bueno, de alguna manera tenemos que empezar, ¿sí? Amén. Y les quiero dar información básica primero y después vamos a ir a ver qué es lo que la Biblia nos dice con respecto al Medio Oriente y qué es lo que es el Medio Oriente. Verdaderamente la gente no tiene idea. Me imagino que aquí en Estados Unidos no se estudia la historia de otros países aparte de Estados Unidos. A lo mejor lo tengo errado, sí,
pero esa es mi impresión, ¿ok? Pero de todas maneras, vamos a empezar. Y fíjense que hay profecías bíblicas del Medio Oriente. Vamos a ver primero que nada el Medio Oriente en un contexto profético, sí, pero tenemos que saber qué es lo que es el Medio Oriente, qué es el mundo islámico, qué diferencia hay entre los judíos y árabes musulmanes, qué es Asiria, porque cuando hablamos de un contexto histórico, es el profeta Isaías que habla de Asiria, y vamos a ver qué es lo que es, Isaías refería a Asiria, así que es verdaderamente el Medio Oriente, y estas profecías del Medio Oriente se están cumpliendo, y son profecías que se tienen que cumplir antes de la venida de Yeshua a esta tierra, ¿ok? Yo les quiero demostrar a ustedes que lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente fue profetizado 2700 años atrás, ¿ok? Y esto es verdaderamente fascinante con el profeta Isaías, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es el Medio Oriente? El Medio Oriente es el centro del mundo de la antigüedad, ¿sí? Es la conexión entre Europa de este lado y Asia del otro lado y África en el sur, ¿sí? Esto es el Medio Oriente, que incluye Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Irak, Irán, Arabia Saudita, ¿sí? También Egipto, ¿sí? Fíjense que también el norte de África, ¿sí? Todo esto es considerado, cuando nosotros hablamos del Medio Oriente, estamos hablando del centro del mundo de la antigüedad. Acuérdense que 500 años atrás, las Américas no existían en la mente de la gente, ¿sí? Solamente 3 continentes existían: Europa, Asia y África. Y el centro de todo esto es verdaderamente el Medio Oriente, ¿ok? Y fíjense que tenemos 2 religiones verdaderamente en el Medio Oriente. Una de las más chicas del Medio Oriente es judaísmo, ¿sí? Judaísmo son descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo, ¿ok? Este pueblo en la Biblia tiene 2 nombres, tiene el nombre de Israel y también tiene el nombre de judíos. Uno va a ver en la Biblia estos 2 nombres. El judaísmo tiene un solo Dios. Ese Dios se llama Yahweh, ¿sí? O Jehová en castellano en las Biblias, ¿ok? A veces lo mencionan como Yahvé, ¿ok? Pero la B en hebreo antiguo era W, entonces nosotros lo llamamos Yahweh, ¿sí? Ahora, ¿qué escrituras tiene el pueblo judío? ¿Qué es lo que se basa su fe en? Se basa en el Antiguo Testamento, y hoy en día tenemos también el Talmud, que es una interpretación de la Biblia, ¿sí? Que está escrita por rabinos de miles y miles de años de interpretación bíblica que ellos tienen, ¿ok? ¿Cuál es el lugar de adoración del pueblo judío? Es la sinagoga. Sinagoga en hebreo se llama Beit HaKnesset, la casa de la congregación, ¿ok? Eso es lo que es sinagoga. Nosotros le llamamos a nuestros lugares de adoración sinagoga, ¿ok? ¿Quiénes fueron los profetas del pueblo judío? Muchos profetas, ¿sí? Tenemos todo el Antiguo Testamento lleno de profetas. Por ejemplo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Amós, y puedo seguir con la lista, ¿sí? Y fíjense que la cristiandad viene del judaísmo. Este es el grupo más pequeño, uno de los más pequeños de todo el Medio Oriente, y representa 0.2% de la población del Medio Oriente. O sea que el judaísmo es verdaderamente muy chiquito y está centralizado en un país, el único país judío del mundo, que es Israel, ¿sí?
Entonces ahí tienen el mapa de Israel. Ok, entonces, ¿qué es lo que es Islam? Islam también, la gente que viene de Islam son también descendientes de Abraham, pero con su sierva Agar tuvieron un hijo que se llamaba Ismael. Ok, esto es Islam. Se los llama musulmanes o el mundo islámico. Tienen dos nombres, ¿sí? Tienen un solo Dios, por eso que es una de las religiones monoteísticas del mundo, que se llama Alá. Ahora, Alá no es el mismo Dios Yahweh de nosotros, ¿ok? Alá fue un ídolo en el pueblo de Mahoma. Había como 400 diferentes ídolos en el pueblo de Mahoma. Mahoma eligió al principal dios de su pueblo, que se llamaba Alá, y dijo, este es el verdadero Dios, todos los otros no son dioses, y aquellos que no aceptaban a Alá como su Dios, él los mataba, ¿sí? El comienzo del Islam es un comienzo muy violento. Sí. Mahoma tenía un ejército, él se iba a los pueblos diferentes y le decía varias cosas. Le decía, 1, tienen que creer en el Dios Alá. 2, tienen que alimentar a mi ejército. Y 3, si ustedes no hacen esas 2 cosas, nosotros los vamos a matar. Y verdaderamente, si el pueblo no aceptaba a Alá como el Dios de ellos, él aniquilaba todo el pueblo, ¿ok? Y así es como el Islam verdaderamente empezó. Hay 2 libros principales en el Islam. Uno de ellos es el Corán, que supuestamente fue dictado por Mahoma. Mahoma verdaderamente fue un analfabeto, no sabía leer y escribir, ¿ok? Entonces él dictó este libro, el Corán, a otra gente que lo escribieron. Entonces el Corán pasó a ser como la Biblia de Islam, ¿ok? Y también tienen el Hadith. El Hadith es profecías musulmanas que el mundo islámico cree en, ¿ok? Ahora el lugar donde ellos se juntan, se congregan, se llama la mezquita. La mezquita, pueden ver una foto de una mezquita ahí en el diagrama. Y fíjense que estas mezquitas están caracterizadas por las minaretes. ¿Qué es lo que son minaretes? Son torres muy grandes, como pueden ver de un lado y del otro lado, ¿sí? Y ellos oran 5 veces al día. Una de ellas es a las 4 de la mañana, y cuando empiezan a orar tienen esos bocinas arriba de la minaret que da la información a la gente, a la comunidad, que las oraciones empiezan a las 4 de la mañana, ¿ok? Eso es lo que ellos hacen. El profeta principal del Islam es Mahoma, ¿sí? Mahoma, el que empezó con esta religión. Y lo que es fascinante con respecto a esta religión es que Mahoma, cuando él fue chico, fue enseñado por un sacerdote católico, y ese sacerdote católico le enseñó de María, ¿sí? O sea que una de las principales fe del Islam es la creencia en María. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Sorprendente, ¿no es cierto, Pastor Champán? Claro que sí. La adoración a la Virgen María. Y por eso que el Islam realmente tiene mucha conexión con la Iglesia Católica, ¿sí? Ahora, fíjense que el Islam en el Corán está en realidad dividido en 2 partes. La primera parte del Corán está hablando en favor del pueblo judío, en favor del cristianismo, porque en este momento Mahoma quería que el mundo judío y el mundo cristiano lo acepte a él como profeta.
Por supuesto que el judaísmo, cuando él se va a los rabinos judíos y le dice, ustedes me tienen que aceptar a mí como profeta, le dijeron no y lo mandaron a freír papas, como se dice en español, ¿sí? Y imagínense que Mahoma tomó ofensa de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en la segunda parte del libro del Corán tenemos cosas muy violentas en contra del pueblo judío y en contra del mundo cristiano, ¿ok? Por ejemplo, que si el judío y el cristiano no aceptan a Mahoma como profeta, los musulmanes tienen el derecho de matarlo, ¿sí? Ellos aceptan terrorismo, ellos aceptan la matanza de otra gente que no está de acuerdo con ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una parte muy violenta, los llama a los judíos cerdos y mentirosos, cosas así, ¿sí? Muy antisemitas en la segunda parte del Corán. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría del mundo islámico quiere paz, quiere tranquilidad, quiere prosperar como el resto del mundo. Y ellos verdaderamente se concentran en la primera parte del Corán. Pero hay una minoría que pongámosle que son 1% a 5% de los musulmanes del mundo que creen más en la segunda parte del Corán, en el cual fomenta el terrorismo y fomenta la violencia y fomenta todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con que 1% del mundo musulmano sea terrorista? Tenemos un problema muy grande mundialmente con el terrorismo islámico, ¿ok? O sea que tenemos este problema con el Islam, ¿ok? Entonces pueden ver que hay dos diferentes ramificaciones. Dos hijos de Abraham, ¿sí? Uno que viene de Sara, Isaac, Jacobo, sí, que son los hijos de Israel, y de ahí proviene el judaísmo, y de ahí proviene el cristianismo, sí, mundialmente. Y tenemos la otra rama, que es verdaderamente los descendientes de Agar, de Abraham y Agar. El descendiente de Agar es Ismael. Y fíjense que fascinante porque Abraham en el libro de Génesis nos dice que él amaba a Ismael, amaba mucho a Ismael y oraba por Ismael, ¿sí? Pero hubo un problema entre Agar y Sara e Ismael e Isaac, y Abraham tuvo que dejar a Agar que se vaya con su hijo al desierto, y Abraham ora al Señor y el Señor le dice así: yo te he escuchado de Ismael y yo lo voy a bendecir a Ismael. Dios le dice a Abraham, ¿sí? Y fíjense que no solamente Isaac y Jacobo tuvo 12 tribus, ¿sí? Ismael también tuvo 12 tribus. 12 príncipes. 12 príncipes. Una pregunta, hermana, una pregunta breve. ¿Dónde quedan los hijos de Centura, la segunda esposa de Abraham? ¿Dónde quedan ellos? ¿Ellos están en este grupo también? Sí, señor, okay. Están en este grupo también. Okay. Ellos pasan a ser árabes musulmanes también, ¿ok? Ellos también se van a Arabia Saudita, ellos también, parte de ellos se van a Turquía, ¿ok? Pero la mayoría de ellos Arabia Saudita, Irak, Irán, sí. O sea que los hijos de Cetura también se fueron para aquel lado, ¿ok? Entonces tenemos los hijos de Agar, que es Ismael, y de ahí viene Islam. Entonces tendríamos que poner Cetura ahí también, okay. Para hacer lo correcto. Usted tiene razón. Ok. Entonces, fíjense que el mundo islámico verdaderamente está tomando todo el Medio Oriente. 1.200 millones de musulmanes en todo el mundo,
¿ok, Pastor Champán? Y fíjense que estamos aquí, todo el Medio Oriente verdaderamente, y también el norte de África, ¿ok? La mayoría del mundo musulmán es un mundo musulmán suní, ¿sí? Hay dos ramificaciones del Islam. Tenés los suní y tenés los chiitas, ¿sí? Los suníes son 85%, y pueden ver este verde claro, es donde los suníes están. ¿Y quiénes son los chiitas? Son 10%, ¿ok? Fíjense dónde está el verde más oscuro, es donde están los chiitas, y verdaderamente la base del mundo islámico chiita está en Irán, ¿sí? Que es un gobierno terrorista, verdaderamente, ya hablamos mucho de Irán, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Los suníes y los chiitas se odian uno al otro, y Irán verdaderamente quiere tomar control de todo el mundo musulmán y no solamente de los chiitas, y eso es lo que están tratando de hacer hoy en día en el Medio Oriente, ¿ok? Ahora, fíjense dónde está Israel. 0.2% de la población del Medio Oriente es Israel, y el resto es todo musulmán, ¿sí? Pueden ver Israel en rojo, y fíjense qué chiquitito es Israel, ¿sí? Y lo que es fascinante aquí, Pastor Champán, es que el mundo nos acusa a nosotros de lo que está pasando en el Medio Oriente, y fíjense que nosotros verdaderamente somos insignificantes en la cantidad de territorios que el mundo musulmán árabe tiene, ¿sí? Y que no siempre, hermana Sonia, no siempre fue así. Cuando Israel ocupa la tierra y vive en obediencia a la voluntad de Dios, Israel, el territorio de Israel era muy amplio, ¿no? Era un poquito más amplio, ¿ok? Lo que Dios le dijo a Abraham es el río Eufrates, al río de Egipto, le dijo. Yes. Ok, y que lo que abarca en el tiempo de, verdaderamente en el tiempo de David y Salomón, que el pueblo de Israel lo tuvo, es todo el Líbano, parte de Siria, todo el Jordán y lo que es hoy en día Israel, ¿ok? O sea que toda esta zona estaba en las manos del pueblo de Israel en el tiempo de David y Salomón, 3000 años atrás. Lo que tenemos hoy en día es un 10% de lo que David y Salomón tuvieron 3000 años atrás, ¿ok? Y eso todavía los musulmanes nos quieren sacar, ¿sí? Así que fíjense que terrible, ¿no? Pero en fin. Ok, ahora, fíjense, quiero que vean esto, que los musulmanes, la población, la estimada población del Medio Oriente y Norte de África, 317 millones, que representan 93% de la población, ¿sí? Cristianos, 12 millones, representan 3.7%. Y fíjense los judíos, esto está un poco atrasado, sí, hoy en día son 6.500.000 personas y es 1.6% del Medio Oriente, ¿ok? Y el norte de África. O sea que fíjense que el pueblo judío realmente es una minoría en lo que es las tierras islámicas en el Medio Oriente. Ok, ahora les quiero mostrar qué es lo que es Asiria, porque cuando hablamos de la profecía bíblica, estamos, Isaías, el profeta Isaías, que escribió en el siglo 6, 7 y 8 de antes de Cristo, entonces él habla de Asiria. Asiria fue un imperio en el tiempo de Isaías y abarcaba todo el Medio Oriente, como pueden ver. ¿Ok? Irak, Irán, Líbano, Siria, Jordania y Egipto también, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Asiria,
cuando el profeta Isaías dice Asiria, se está refiriendo al Medio Oriente. Ok, ahora vamos a leer qué es lo que nos dice el profeta Isaías, ok, y les quiero explicar qué es lo que él se está refiriendo de. Y fíjense que Dios profetiza que el pueblo de Israel iba a volver a la tierra prometida. 2700 años atrás lo profetizó el profeta Isaías. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel antes de que el profeta Isaías nos dé esta palabra? Era que el pueblo de Israel fue diseminado por los reyes asirios. El reino de Israel fue tomado por los reyes asirios a Asiria, ¿ok? Y la Biblia nos dice exactamente dónde ese pueblo de Israel se fue cuando se fue a Asiria. Fíjense, nos dice que los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés, ¿sí?, se fueron para Asiria. ¿A dónde se los llevó Tiglat-Pileser el tercero, el rey de Asiria? Se los llevó a Jalá, a Jabor, a Jará y al río Gozán. ¿Ok? Ahí tienen Jabor, ahí tienen Gozán, ahí tienen Jalá. ¿Ok? Son asentamientos judíos en el Medio Oriente. Y fíjense que estos asentamientos judíos en el Medio Oriente estuvieron ahí más de 2500 años, Pastor Champán. ¿Sí? Ahora, acuérdense que hicimos un estudio de las supuestas tribus perdidas de Israel, ¿sí? Nunca estas tribus fueron perdidas. Nosotros sabemos dónde ellos se fueron y cuándo volvieron, ¿sí? Entonces, no hay esto de que tribus perdidas, ¿sí? Fíjense, el otro rey de Asiria, Sargón el segundo, en el 722 antes de Cristo, también se lleva a Israel cautivo a Asiria. ¿Y dónde los lleva? Jalá, Jabor, río Gozán y las ciudades de los medos. O sea, fíjense, los medos están aquí donde está Irán, ¿ok? Y también se los lleva a los mismos lugares que Tiglat-Pileser los llevó 10 años antes, ¿sí? Y después tenemos Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo, un rey babilónico, y se los lleva a Judá, se los lleva a Babilonia, y ahí tienen Babilonia, ¿ok? Y la comunidad en Babilonia estuvo ahí como 2500 años, y una comunidad muy grande de judíos en Babilonia, ¿ok? Entonces tenemos toda esta historia, nosotros sabemos dónde se fueron, y qué es lo que nos dice el profeta Isaías. Una pregunta, hermana Sonia. La comunidad que estuvo ahí casi 2500 años empezó a salir de ahí a partir del establecimiento del gobierno de Israel en el 1948, ¿no, verdad? Exacto, y eso es lo que les quiero explicar. Okay. Fíjense, Pastor Champán, que nos dicen, el profeta Isaías nos dice que en Isaías 11:11 dice así, y vamos a leer: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez sus manos para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. ¿Ok? Y fíjense de dónde él está recolectando toda esta gente. Dice así: Egipto, Patros es Alto Egipto, es arriba de Egipto. Etiopía, Elam, es el oeste de Irán. Sinar, Irak, Anirán, Persia y el lugar de los medos. Y Hamat, que es Alta Asiria, y el Líbano y en las costas del mar. O sea, que ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el Señor iba a traer de vuelta a su pueblo de Asiria. Fíjense, y esto pasó, Pastor Champán, en 1948,
cuando el Estado de Israel se declara y el pueblo judío empieza a retornar a la tierra prometida de todo el Medio Oriente y del norte de África. Esto es exactamente lo que nos está diciendo el profeta Isaías, ¿sí? Ellos retornaron 1948 a 1972 como 820,000 judíos que escaparon de los países musulmanes por persecución, por odio a la nueva creación del Estado de Israel. Empezaron a perseguir al pueblo judío. El pueblo judío tuvo que salir de todos estos países. Fíjense la lista: Marruecos, Tunisia, Líbano, Siria, Irak, Afganistán, Irán, Pakistán, Bahrein, Egipto, Libia, Algeria, Omán, Adén, Yemen, ¿sí? Fíjense que el pueblo judío realmente fue echado de los países musulmanes. Ahora, lo que es fascinante de esto es, Pastor Champán, que los musulmanes nos acusan a nosotros de ser racistas cuando nosotros vivimos con los musulmanes aquí en Israel, ¿sí? Pero ellos echaron a todos los judíos de sus países. Uno puede decir a Egipto, bueno, ¿dónde están tus judíos? O a Libia, ¿dónde están tus judíos? O a Irán, ¿dónde están tus judíos? ¿Sí? Verdaderamente, ¿quién es el racista aquí? Sí, Pastor Champán. En fin, nos echaron, ¿ok? El pueblo de Israel vino a la tierra prometida y entraron del Medio Oriente y del norte de África, ¿ok? Y por supuesto, acuérdense, no existe las tribus perdidas de Israel, ¿sí? Ellos retornaron a Israel. Ok, acuérdense que cuando el libro de Apocalipsis nos habla de las tribus de Israel, nos está diciendo que Yeshua mismo escoge 12,000 de cada tribu. Entonces no puede ser que esas tribus estén perdidas. No hay sí, las tribus son tribus dispersas, pero no perdidas, ¿sí? Dios sabe quién es quién y Él ha traído a su pueblo de vuelta a la tierra prometida y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Okay. Y yo creo que la confusión está para aquellos que no tienen un ácido estudio al Antiguo Testamento. La confusión está ahí en el cambio de nombre que muchas de estas naciones antiguas tienen hoy. Ya. Entonces, cuando uno lee la Biblia y ve lugares que nunca escuchó, por eso, Pastor Champán, cuando hice esta escritura, para que puedan ver qué es lo que se está refiriendo a cada lugar, sí, que lo que es Patros, por ejemplo, que lo que es Etiopía, ya en nuestra Biblia dice Cush, pero en realidad es Etiopía y Sudán. Elam es el oeste de Irán. Sinán es Irak, Irán, Persia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El profeta Isaías estaba hablando de lugares que se llamaban así en el tiempo de Isaías, ¿ya? Entonces, para que la gente pueda ver qué es verdaderamente se está refiriendo Isaías, uno tiene que descifrar eso para la gente, ¿sí? Si no, no saben qué es lo que está diciendo, ¿ya? Puede tomar una foto, Pastor Champán, y va a ser más rápido. Yeah. Ahí está. Ok. Ok, entonces, yo les quiero explicar qué es lo que pasa con estas naciones que verdaderamente expulsaron a Israel de sus naciones para que vayan a la tierra prometida, ¿sí? O sea, es la voluntad de Dios que se vayan a la tierra prometida, ¿sí? Pero que sean perseguidos por los países árabes, que sean matados por los países árabes, que sean odiados de esa manera. Esa no es la voluntad del Señor, en mi opinión, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esas naciones árabes que expulsaron a Israel?
tienen lo que se llama la primavera árabe. Ahora, si ustedes no saben qué es lo que es la primavera árabe, es levantamientos en el mundo islámico en contra de los gobiernos que hay arriba de ellos. ¿Por qué? Porque esos gobiernos no son democráticos, son dictaduras. Esos gobiernos no están interesados en la gente común. Esos gobiernos mantienen a la población en una pobreza terrible y no están educados, ¿ok? Entonces, en esos lugares tienen una población muy joven, 62% de la población musulmana es menos de 18 años de edad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos jóvenes ven en el internet que la vida afuera del mundo musulmán es mucho mejor de los países en los cuales ellos viven y ellos se levantan en contra del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Estos chicos musulmanes no tienen idea, estos jóvenes no tienen idea política, o sea, se levantan en contra del gobierno, pero no tienen una idea política porque no son educados de cómo resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan? Que ellos van a resolver el problema en el mundo islámico poniendo la ley Sharia. Eso es lo que ellos piensan, ¿ok? Y hacen las cosas peor, por supuesto. Fíjense, en azul oscuro, en Libia y en Egipto, los gobiernos fueron derrocados. En Argelia fueron protestas mayores. En Marruecos y en Omán hubo cambio de gobierno. Y en donde tienen Sudán y Arabia Saudita y Mauricio fueron protestas menores. Y también hubo protestas fuera del mundo árabe también, ¿ok? Y esto es lo que historiadores eruditos lo llaman la primavera árabe. Esto empezó verdaderamente en el 2011 y hay lugares que todavía tienen guerras civiles. Por ejemplo, en Siria, ¿sí? Hay lugares que las cosas se han calmado, pero hay otros lugares que estos levantamientos todavía siguen vigentes, ¿ok? Ahora, les quiero mostrar qué es lo que la Biblia nos dice de estos países. Yo no voy a hablar de todos los países porque no tenemos tiempo, pero vamos a hablar de 2 específicos que están en el libro de Isaías, y nosotros ya hablamos de esto hace mucho tiempo atrás, Pastor Champán, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que el profeta Isaías nos dice, ¿ok? Y qué es lo que está pasando hoy en día. Y esto es fascinante, ¿ok? Primero que nada, Isaías 17 nos está hablando de Damasco y es una profecía sobre Damasco, contra Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Fíjense que Damasco es la capital de Siria por miles de años, miles de años. Damasco es una de las ciudades más antiguas de la faz de la tierra, con más de 4,000 años de antigüedad. Inclusive Abraham menciona Damasco cuando él está hablando de Eliezer, que fue su siervo, y se llamaba Eliezer de Damasco. Damasceno. Ok. O sea que fíjense, ahí ya lo tenemos, y esto es siglo XVIII antes de Cristo. Ok. O sea que ya en el siglo XVIII antes de Cristo, esta ciudad fue vigente. Y de acuerdo a mis estudios, y puede ser que esté equivocada, ok, nunca Damasco en la historia de la humanidad fue destruida. Nunca, que yo sepa, ¿sí? A lo mejor estoy equivocada, a lo mejor la gente sabe si alguna vez Damasco fue destruida, que yo sepa no lo fue, ¿ok? En sus 4,000 años de antigüedad, y fíjense qué es lo que está pasando en Damasco, una guerra civil, una guerra
que se llama, en una guerra civil que se llama la de Arab Spring, la primavera árabe. primavera árabe, ok, fíjense las fotos, fíjense los jóvenes que se están levantando en contra del gobierno de Assad, ok, Assad necesitó el apoyo de los rusos y de los Hezbollah, que es una organización terrorista, y toda la zona roja que ustedes pueden ver está en las manos de Assad, la zona amarilla está en las manos de los kurdos, la zona azul está en manos de Turquía, ¿sí? Hoy en día Siria no es la Siria que estaba antes de la guerra civil aquí en Damasco. ¿Y qué es lo que ha pasado con Damasco? Esto es Damasco hoy en día, ¿ok? Damasco está casi completamente destruida por la guerra civil que empezó el 2011 por la primavera árabe, ¿ok? Pueden ver ahí terrible la situación de Damasco. ¿Ok? Fíjense lo que es esto, ¿sí? O sea que esto es un cumplimiento de una profecía de 2700 años de antigüedad, ¿ok? Ahora vamos a hablar de Egipto. Esto es Isaías 19. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Y qué es lo que dice el Señor en esta profecía? Dice así, levantaré a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Fíjense que también nos está diciendo una guerra civil. Esta guerra civil también empezó en el 2011 en Egipto. Fíjense todos los jóvenes que vienen a derrocar y lo derrocaron. Derrocaron a al dictador, porque él era un dictador, Elbo Murat. Sí, señor. Lo derrocaron a Mubarak, creo que se llamaba Mubarak, sí. Sí, y si no estoy equivocada, ok. Y fíjense que qué es lo que nos dice, que levantará egipcio contra egipcio, cada uno peleará contra su hermano. Fíjense que aquellos que empezaron con esta guerra civil se llaman la hermandad musulmana. Los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes. ¿Ok? Fascinante, Pastor Champán. Y es tan cierto. Mano a mano. Hermana Sonia, es tan poderoso lo que usted está presentando, porque los hermanos musulmanes se levantan contra Mubarak, pero ¿qué sucede? Que a los pocos días se levanta otra élite de egipcio y arresta a los hermanos musulmanes, le quita el poder y ellos son los que están en el poder actual. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó, Pastor Champán? Wow. Ok, entró Morsi al poder en el 2012 y no pudo contener la guerra civil, no pudo parar la guerra civil. Entonces, ¿quién entró después de Morsi? Entró este ex general militar supremo de Egipto, que se llama Abdel Fattah al-Sisi, que pasó a ser el presidente de Egipto del 2014 en adelante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos dice en Isaías 19:4? Nos dice, entregaré a Egipto en mano de un amo duro y un rey violento se enseñará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea que, fíjense, la ONU lo llamó a este hombre asesino. ¿Por qué? Porque él agarró a todos los hermanos musulmanes, a todos los terroristas, como más de 1,000 personas, y los mató públicamente en Cairo, en Egipto, ¿sí? Y porque hizo esto, verdaderamente, él paró la guerra civil de Egipto en el 2014, ¿ok? Ahora, fíjense que uno tiene que tener
una persona bien dura en el poder para poder parar una guerra civil. Y este hombre verdaderamente la paró, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Él tiene un gobierno tiránico en Egipto. Él mata y tortura a sus opositores políticos, ¿ok? Y él controla el sistema mediático, o sea que él determina qué es lo que está pasando en Egipto hoy en día. Y la situación de la gente común en Egipto no ha mejorado. Al contrario, se hizo peor con este hombre en el poder. ¿Okay? Sí paró la guerra civil, pero es un desastre de todas maneras lo que pasa en Egipto. ¿Okay? Ahora, fíjense, también las escrituras en Isaías 19 nos habla que las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. ¿Qué río se está refiriendo, Pastor Champán? ¿Qué río? El río Éufrates. No, el Nilo. Oh, el ok. Nilo. El Nilo en Egipto, el río Nilo en Egipto, ¿ok? Ahora nos está diciendo que el Nilo, el río principal de Egipto, se iba a secar, ¿ok? Yo les quiero explicar cómo se forma el río Nilo, cuáles son las afluentes del río Nilo, para poder entender qué es lo que está pasando hoy en día con el río Nilo. Primero que nada, hay dos afluentes del río Nilo. Primero que nada es el Nilo azul. Como pueden ver en el mapa, es un azul bien fuerte. ¿Ok? Este es el afluente principal del río Nilo. Y el río celeste se llama Nilo Blanco y es el más chiquitito. ¿Ok? Este río se junta en Jartum, en Sudán. ¿Ok? Y de Jartum tiene que pasar todo el desierto de Sudán y después llega a Egipto, ¿ok? Este es el principal río de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es que fíjense que el río azul nace en Etiopía. ¿Y qué es lo que están haciendo los etiopíes? Están haciendo una represa, ya terminaron esa represa en julio, este mes de 2022, terminaron esa represa que están construyendo, ahora están llenando esa represa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que esta represa está parando el flujo del río azul, del Nilo azul, hacia Egipto. ¿Ok? Ahora los egipcios le dicen a los etiopíes, si ustedes hacen esta represa trabajar, es guerra. ¿Por qué? Porque el Nilo azul representa 86% del agua de Egipto que ellos necesitan. ¿Y qué es lo que los etiopíes le dicen a los egipcios? Bueno, solamente 35% de este agua les pertenece a ustedes, el resto nos pertenece a nosotros. Eso es lo que le están diciendo. ¿Y qué es lo que pasa, Pastor Champán? Es que esta represa empieza a trabajar ahora, esta represa se está llenando ahora, y eventualmente van a dejar que un poco del agua salga de ahí, ¿sí? Acuérdense que ese agua tiene que ir por Sudán y llegar a Egipto, ¿sí? O sea que para cuando llegue a Egipto, Pastor Champán, no va a quedar nada de agua. Esto es lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente y esto es fascinante, ¿no es cierto, Pastor Champán? Y se decía, hermana, ya eso era algo que se predecía y los científicos lo han dicho, que la guerra de los últimos tiempos de ahora no será por petróleo, sino por agua. Entonces, ¿esta es la condición del río actual? Sí, señor. Ese es el Nilo hoy en día, Pastor Champán. Porque están llenando esa represa. Y hasta que se llene, quién sabe cuánto tiempo va a llevar, ¿sí? Y fíjense lo que es esto. No es nada, no tiene nada el Nilo ahora. Y esto es lo que está pasando con Egipto hoy en día. Actual. ¿Ok?
Y es increíble, ¿no es cierto, Pastor Champán? Como palabra por palabra lo que la Biblia nos dice 2700 años atrás está pasando hoy en día, ¿ya? Ok, fíjense que hay un propósito. Dios no castiga a Siria en vano. Dios permite que esto pase por un propósito muy específico y yo se los quiero demostrar. Esto también está en el libro de Isaías 19 al final y vamos a leerlo. Y dice así: en aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Jehová junto a su frontera. Fíjense que qué es lo que nos está diciendo Pastor Champán. Es que Egipto va a pegar la vuelta a Dios y volver al Dios de Israel. Wow. Van a hacer un monumento a Jehová junto a la frontera. Fíjense con nosotros, supuestamente, me imagino, ¿sí? En medio de la tierra. Será una señal por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará un salvador y defensor que los libre. Wow. ¿Quién es el salvador y defensor que los libre a los egipcios? ¿Quién es? Yeshua, por supuesto, Yeshua los va a liberar. Wow. Él se va a dar a conocer al mundo musulmán. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y Jehová se dará a conocer a Egipto. Fíjense lo que nos está diciendo. Y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día. O sea que va a haber un avivamiento en Egipto. Harán sacrificios y oblación, harán votos a Jehová y los cumplirán. Fíjense, versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, lo herirá y lo sanará. O sea que Dios verdaderamente está haciendo esto a propósito, para que los egipcios vuelvan a Dios de Israel, para que ellos se arrepientan y conozcan al Dios de Israel, ¿sí? Y hermana Sonia, la misericordia y la bondad de Dios. Porque hay una correlación entre la nación de Israel y la nación de Egipto. Cuando Dios en determinado punto de la historia ha querido salvar a su pueblo, la nación a la que Él lo ha llevado es allá. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí yo miro en esto, digo, wow, cómo Dios no se olvida de los bienes que uno le haya hecho a sus hijos. Porque todo esto es un escenario que el mismo Dios lo provoca para bendecir a esta nación y traer de ello a los que abran su corazón a Yeshua y lo puedan reconocer. Amén. Así es, Pastor Champán, así es. Wow. Fíjense, ellos se convertirán a Jehová y Él les será clemente y los sanará. Wow. Gracias. Sí. Fascinante, ¿no es cierto, Pastor? Sí, fascinante. tremendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros estamos esperando un avivamiento de Egipto. Wow. Que van a pegar la vuelta a Yeshua y por supuesto Él los va a librar, ¿ok? Fíjense, versículo 19. En aquel tiempo habrá una calzada. ¿Qué es lo que es una calzada? Es una vía, es una ruta, ¿sí? Y esa ruta, ¿qué ruta es? Es la vía Maris, ¿sí? Fíjense lo que dice, de Egipto hasta Asiria, y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios y los asirios servirán juntos a Jehová. Fíjense, Pastor Champán, lo que nos está diciendo. Esto es no solamente Egipto, está hablando de todo Asiria, ¿sí? Que se van a convertir, ¿sí? Todo Arab Spring, la primavera árabe. ¿Se puede llamar a eso el último gran avivamiento? Sí, señor.
Sí, señor. Después viene Israel, ¿sí? Exacto. O sea, es como una ola, Pastor Champán. Wow. La fe empezó aquí en Israel y se fue para Europa. Europa recibió a Yeshua, después cruzó el Atlántico, se fue a las Américas. Después cruzó el Pacífico y se fue al Oriente. Y ahora el Espíritu Santo está moviéndose en el Medio Oriente. ¿Ok, pastor? Es fascinante. ¿Ok? ¿Y cuál es el último lugar donde todo empezó? ¿Sí? Israel es el último lugar, ¿sí? Es una ola del Espíritu Santo que pegó la vuelta al mundo, ¿sí? ¿Y dónde está ahora esa ola del Espíritu Santo? Es en el Medio Oriente, es en Irán, es en Irak, es en Siria, Pastor Champán. Y ya vamos a hablar de esto, ya vamos a hablar, ¿ok? Fíjense que los egipcios y los asirios servirán juntos a Jehová. Quiere decir que va a haber un avivamiento en el mundo musulmán, ¿sí? Van a abandonar el Islam, eso es lo que nos está diciendo, y venir a servir al Dios Jehová de Israel, ¿sí? Y fíjense, versículo 24 dice así: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos bendecirá diciendo: bendito sea Egipto, pueblo mío, Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Fíjense que Egipto se llama pueblo mío. Egipto, Pastor Champán, y Asiria, obra de mis manos, ¿sí? Fíjense el amor, la bendición que Dios va a traer al mundo musulmán, ¿sí? Van a abandonar el Islam, abandonen, ¿ok? Ahora fíjense, Pastor Champán, aquí tienen un mapa del porcentaje de la población del mundo musulmán que no se considera religioso. Y esto es muy importante, porque cuando empezó la primavera árabe, empezó en el 2011, ¿ok? Y fíjense que el mundo musulmán, muy poca gente decía: yo no soy religioso. La mayoría de ellos, verdaderamente, completamente musulmán inclusive extremista, ¿sí? No había otra cosa en la vida de ellos que el Islam, ¿sí? Y, por ejemplo, fíjense, Egipto tiene 2.9, ¿dónde está? 2.9 de que no se consideraba religioso. Quiere decir que 97% de la población de Egipto totalmente musulmana en el 2011, ¿ok? Fíjense que cuando la primavera árabe se estalla, tenemos a grupos extremistas como ISIS, por ejemplo, y ¿qué es lo que hacen? Le cortan la cabeza a la gente, matan a otra gente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el mundo musulmán? La gente vio la cara demónica del Islam. La gente vio lo que verdaderamente es Islam, que es una religión de violencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que empezó a hacer la gente? A separarse de ellos mismos del Islam, ¿sí? Fíjense que el color en Egipto, por ejemplo, en el 2018-19, 10% de Egipto ya dice que no siguen al Islam, que no son religiosos, ¿sí? Y fíjense que el 2018-19 ya 18% de Egipto dice que no son religiosos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, se están moviendo. Fíjense cómo cambian los colores, ¿sí? En el Medio Oriente y en el norte de África. ¿Por qué cambian los colores? Porque verdaderamente el mundo musulmán se está apartando del Islam por lo que ha pasado. Y esto es una ventaja muy grande para nosotros los creyentes en Yeshua, que verdaderamente vemos el cambio
En el Medio Oriente vemos el cambio de Dios, ¿sí? En el Medio Oriente, y esto se está preparando para un avivamiento tremendo en el mundo musulmán, en el Medio Oriente y el norte de África, ¿ok? Ahora, fíjense que tenemos la iglesia iraní que está creciendo tremendamente, tienen un crecimiento de 20% anual. Pastor Champán es una de las iglesias verdaderamente que más crece en el mundo entero. ¿Y dónde? En los chiitas, en la zona de los chiitas, en la zona de los árabes musulmanes más extremos, ¿sí? Y ellos están viniendo a la fe, ¿sí? Estos ayatolas, el gobierno de Irán es un gobierno terrorista, pero la gente común es completamente diferente al gobierno de los ayatolas. Y fíjense que es la gente común que está recibiendo visiones y sueños. Yeshua le está mostrando qué es lo que es la verdad y ellos están viniendo a la fe. Y fíjense que hay caracterizaciones muy importantes aquí en esta iglesia de Irán. No tienen un liderazgo centralizado, no tienen edificios, no tienen denominaciones, está dirigido en su mayoría por mujeres, son agresivamente pro-Israel. Fíjense, Pastor Champán, la diferencia entre lo que es el gobierno iraní, ¿sí? Y la gente de Irán, ¿sí? Son agresivamente pro-Israel. Todos ellos eran originalmente musulmanes, ¿ya? Y tienen un crecimiento de 20%. Fascinante, ¿no es cierto, Pastor Wow, Champán? tremendo. Es una tremenda información. Tremendo, hermana, sí, porque se ve un gobierno de lo ayatolá dictatorial, machista, y se ve como Dios, eso es para aquellos que dicen que las mujeres no tienen derecho, que las mujeres no pueden enseñar, que las mujeres... Oiga, ¿quién está usando Dios en medio de una sociedad machista para provocar el avivamiento? Sí, señor. Sí, señor. Mujeres. Es fascinante, ¿no? Es algo tremendo, hermano. Es tremendo, es tremendo. Y fíjense cómo Dios rompe todos los prejuicios y está haciendo su obra a pesar de los ayatolas, ¿sí? Que es fascinante, fascinante. Y oiga lo contrario, casi la sociedad, en su mayoría, la sociedad iraní, hombre, es enemiga y aborrece a Israel. Hay muchos hombres que aman a Israel, pero oiga cómo Dios cambia el ambiente. Estas mujeres son agresivamente pro Israel. Amén, amén. O sea, es como el punto de peso. Ustedes están en contra de Israel, no, y las mujeres siempre son más que los hombres. Nosotros las mujeres somos pro Israel. Ahora, fíjese, Pastor Champán, que es muy difícil de traer la fe al mundo musulmán. Si te agarran, te matan. ¿Qué es lo que hacen los musulmanes? Los musulmanes creen que una mujer que fue violada no puede entrar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hacen para tratar de prevenir lo que está pasando? Es que las violan a estas mujeres. Y estas mujeres dijeron, si me violan, no me importa. Sí, me voy al cielo de todas maneras con Yeshua, ¿sí? Pero no van a parar. De que nosotros prediquemos el evangelio. Sí, señor. Sí, señor. Fíjense lo que está pasando. Ahora, hermana Sonia, es que una palabra trae la otra. El alto precio físico, moral, emocional que estas valientes mujeres están pagando para que el evangelio de Yeshua llegue a su pueblo. Hay un alto precio. Sí, señor. Y fíjense que las mujeres tienen prohibido de salir afuera si no están con un hombre.
tienen que estar tapadas, por supuesto, completamente, como la cultura musulmana lo dice, pero no pueden salir afuera de la casa si no tienen un hombre con ellas, un hermano o el marido, ¿sí? Un miembro de la familia. Entonces estas mujeres son prisioneras en las casas de ellas. Y fíjense que para el Señor traer a las mujeres, ¿saben lo que hace? Los llama por teléfono. Y les habla a esas mujeres por teléfono. Y ellas vienen a la fe. ¿Ok? A los hombres le está dando sueños y visiones. En ese sueño ellos ven que vienen los profetas de Israel hacia ellos, ¿sí? En burros y caminando, ¿sí? Y están esperando que Mahoma venga y Mahoma nunca viene. No aparece. ¿Sí? No aparece. Viene Isa, que es Yeshua. Ajá. Y ahí se dan cuenta, porque de acuerdo a la cultura musulmana, si uno tiene un sueño que se le repite y se le repite, entonces ellos dicen esto es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ellos creen que Dios mismo le habló a ellos. Y por eso que están viniendo a la fe, ¿sí? Que es impresionante. Solamente Dios puede hacer una cosa así, ¿ya? Y todo esto está bajo tierra, porque por supuesto no pueden juntarse libremente, no pueden estudiar las escrituras libremente, ¿sí? No pueden... Es lo que le llaman underground church. Underground church. Underground church, que en ese aspecto la comunidad mesiánica, judío-mesiánica, tiene una ventaja grande, que aunque muchas veces le hacen pasar su trabajo, pero ustedes se pueden congregar, esta gente no. Exacto. Wow. Ok, ahora, en conclusión, Pastor Champán, podemos ver que Dios realmente castigó a Siria, lo sigue castigando, ¿sí? Pero Dios está permitiendo la destrucción de sus sistemas políticos para permitir la difusión del Evangelio, ¿ok? Está permitiendo los problemas para que la gente se pegue la vuelta a Dios, ¿sí? Pero sin embargo, ningún castigo es sin esperanza. Dios tiene un propósito para el Medio Oriente y es un propósito bueno para el Medio Oriente, que ellos vengan a la fe, ¿sí? El Señor quiere que todas las naciones musulmanas lleguen a la fe, así como también Israel, y esto está sucediendo. Y eso es todo, Pastor Champán. Vamos, hermana Sonia, me quedo sin palabras. Wow. Sí. Wow. Alá. Mucha información buena. Mucha información. Vamos a hablar del libro Polémica. Sí. Yo les recomiendo, hermano, para usted entender todo lo que esta mujer de Dios está hablando, usted tiene que, no es por venderle el libro, es que el libro tiene información que se presenta de manera verídica, la realidad, no la mentira que se ha vendido por la prensa, que ha dañado el corazón de mucha gente. Este libro yo lo recomiendo a usted que lo compre. La hermana Sonia le va a decir cómo adquirirlo. Hermano, compre el libro y no lo compre, no léalo, porque ese libro le va a mostrar a usted una realidad que lo que se está reclamando sin ningún derecho, sino en una asociación de malhechores con las Naciones Unidas al frente, que fue la misma que aprobó la resolución para que se formara el Estado de Israel. Hoy esa misma Naciones Unidas quiere desposeer a una nación que históricamente, no porque la Biblia lo dice, la historia dice quién es el dueño de esa tierra. Adelante, hermana. Sí, señor. Mi libro se llama Polémica Territorial de Israel. Lo pueden adquirir en Amazon, está en español y está en inglés. En inglés se llama Contested Ownership of Israel. Y les aconsejo que lo adquiera en una semana. Amazon son muy rápidos, en una semana pueden tener el libro en sus manos. Y es conciso, o sea, no es muy grande el libro, sino es una cosa así, chiquitito.
Entonces se explica concise, ¿cómo se dice, Pastor Champán? Con imagen, con todas las imágenes, mapa, imagen. Es un libro, hermano, no porque usted lo escribió, pero es un libro que no tiene desperdicio en el sentido histórico para entender lo que está pasando en el Medio Oriente. Es necesario tener ese libro. Sí, amén, amén. Ok, entonces lo pueden adquirir en Amazon. También, si quieren estar conmigo en Facebook, pueden entrar, pueden inscribirse en The Bible and Israel with Sonia Waters. Hay más de 194 videos en YouTube. Todos los estudios pueden ir a verlo, ¿ok? Y la otra parte que está, que todo este estudio que hay aquí, esa mujer dura horas preparándolo para nosotros. Alma Radio no le paga, no le da, pues no tenemos. Nosotros trabajamos por fe. Y ella dispone todas sus horas, todo su tiempo, hermano, para prepararnos esa enseñanza y bendecirnos. Entonces yo creo que una mano lava la otra, las dos lavan la mano, y que si hay una manera como nosotros podemos apoyarla a nuestra hermana Sonia, es con su ofrenda. No hay ofrenda tan grande que le sobre a ella, ni tan pequeña que ella no le pueda ayudar. Así que el tiempo es suyo, hermana Sonia. Sí, muchísimas gracias. Si quieren apoyar el ministerio, lo pueden hacer por Zelle o PayPal. A mi email, soniaonlywaters@gmail.com. Y si lo quieren hacer por MoneyGram, mándenme un email, yo les voy a explicar cómo hacerlo. Y eso es todo. Gracias, mi santa. Nos vemos el próximo miércoles. Wow, es tanta la información que usted tiene que uno quisiera tenerla 2 días, pero no se puede. Muchos hermanos me han preguntado, digo, no, ella tiene su trabajo secular y ella regresó a su trabajo. Ella es guía turístico trabajando con el Departamento de Turismo de Israel y no puede ella más que un día, pero vamos a aprovechar ese día. Hoy ha sido algo, hermana Sonia. Hay enseñanza que usted ha dado, pero a medida que usted la va dando, usted había dado esta enseñanza, pero ahora la amplió con la situación actual que está viviendo el Medio Oriente, y hay mucha enseñanza más que la hermana Sonia tiene, que va a serle mucha bendición a nosotros como iglesia gentil. La venida de Yeshua está cerca, y todo esto mover que hay en el Medio Oriente hasta Israel es lo preparativo porque Cristo viene. Gracias. Amén, amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom, que descanse y bendiciones. ¿Cuándo regresa a Israel? El 4 de agosto estoy regresando a Israel. La próxima semana no voy a poder estar con ustedes. Ya estoy viajando a Orlando. Estoy de Orlando a Miami, de Miami a Israel. Okay. Entonces es demasiado. Voy a estar viajando. Ok, pero esperamos que cuando regrese a Israel pueda estar en que sea un día a la semana. Ya los hermanos saben, ellos me llaman, me preguntan, y yo le he explicado a ellos que usted tiene otras funciones. Cuando pasó el COVID, cerró Israel, cerró todo, no había turismo, pero ya la gente está volviendo a la vida normal y usted vuelve a su vida normal como guía turístico. Así que Dios me la bendiga y Dios me la guarde. Bendiciones, Pastor Champán. Bye, amén. bye.